Tarda, buenas tardes. Buenas tardes. Eres el autor del cartel de la Mostra del Còmic Ciutat de Cornellà del 2025. Háblanos un poco de este trabajo y de cómo te has inspirado para crearlo. Bueno, lo primero, muchas gracias por atenderme, por dedicarme este rato y sobre todo gracias a la organización y a Cornellá por haberme elegido para hacer el cartel. La verdad es que me hace ilusión porque además el año pasado participé con un pequeño vídeo y tal no sé, como la muestra de Cornellá es como un evento que está ahí del cómic y como todo pues es muy importante y hace una gran labor además. Entonces cuando me pidieron el cartel, pues sinceramente, como nunca he asistido a la muestra, mm, eh, bueno, estuve informándome, o sea, estuve viendo, ¿no? cómo es aquello, preguntando a gente y a otros compañeros. Y al final decidí hacer algo como muy que hablara de la lectura de cómic, o sea, de la pasión de leer cómic, ¿no? O sea, como que me parece que debe ser siempre y exclusivamente el eje central de cualquier evento, evento de cómics, ¿no? Que muchas veces, y está bien que, ¿no? que se integren otro tipo de actividades, pero la muestra de Cornellá, concretamente, es que respeta mucho esta cosa de que el protagonista sea el cómic y los autores y, por supuesto, los lectores, ¿no? Eh, entonces dije, joder, no hay nada más, ¿no? Que define esto mejor o nada más visual que un buen cómic abierto y una persona que ni siquiera que intuimos, porque casi no vemos, solamente por las manos, por los pies, por ¿no? lo que sale de su cabeza, como está disfrutando de esto, ¿no? de esa Está lectura. metido, como aquel que dice, dentro del cómic. Claro, exactamente. Y no sé, como esa es la sensación que quería provocar a la gente que se acerque, ¿no? Como que eso sea, incluso aunque sean ajenos o no haya leído mucho, se acerquen por ahí, salgan con ganas de ir a leer un TVO, que al final es lo interesante. Por tanto, ya conocías, ni que fuera de oídas, el concurso y la muestra, ¿no? Sí, sí, por supuesto, el premio IVA, todo, o sea, estoy muy familiarizado, pero nunca he tenido la oportunidad de asistir, pero ya digo que estoy al tanto y el año pasado creo que fue Raquel, que me propuso, oye, grabarnos un clip y tal, y yo dije, por supuesto, claro que sí, pero por lo que te digo, ¿no? A veces, incluso, no sé, es como en Coruña o en otros sitios donde tampoco he tenido la mala suerte de no asistir, pero me llega el eco de esos eventos porque, como este, porque, bueno, al final nos conocemos, es un mundo pequeño, ya no tanto, pero sí, sí, te llegan buenas referencias y aparte te interesas por lo que allí se hace, y las exposiciones o las charlas o el contenido que puedas ver en redes, en YouTube o donde sea. Lorenzo, tú eres de Madrid, pero residiste un tiempo aquí en Barcelona y de hecho fue donde creo que empezaste un poco a crear tus primeros trabajos. ¿Cómo recuerdas aquellos inicios? Bueno, pues tengo muy buen recuerdo de Barcelona. Estuve viviendo allí 5 años y en aquel momento además mi pareja era también ilustradora igual que yo y también hizo como esta incursión en el cómic. Yo eh, quería, quería hacer cómics de siempre, o sea, los cómics son una cosa que está en mi vida todo el rato, pero nunca me creía capaz de hacerlos. Sí, entonces siempre estuve investigando en cosas aledañas o más cercanas a la ilustración, diseño y tal. Y de hecho yo estaba muy centrado en ilustración infantil en aquel momento, pero fue llegar a Barcelona y ahí ya estaba, o sea, como que se había creado ya eso en mí y había probado, publiqué un par de cosas, no me convencieron, pero no sé, de repente como que coincidió toda la vez. Y Barcelona es una ciudad creo que siempre lo ha sido y lo sigue siendo, una ciudad muy amable para quien le gusten los tebeos. Donde es fácil, si quieres dedicarte a ello, encontrarte
pues eso, eventos, tiendas, librerías y pues, un montón de cosas que te llaman a dedicarte a eso. Así que no llevaba ni, yo creo, ni un mes en Barcelona cuando ya estaba haciendo un fanzine y no era mi primer fanzine, evidentemente, yo he hecho muchos fanzines, pero coincidió todo. O sea, como mi investigación como profesional para hacer los cómics que yo quería, como yo los quería hacer, y el entorno, los autores que conocí allí, las autoras que conocí allí, como que todo se mezcló junto en ese momento. Y entonces es como encontré la manera de hacerte ver. Y eso ocurrió en Ujú. Barcelona. De hecho, tu carrera empezó con mucho éxito ya desde el inicio, porque con el primer trabajo o de los primeros trabajos que hiciste, conseguiste ser nominado como mejor autorrevelación en el Salón del Cómic del 2017. Esto no está al Sí. alcance de todo el mundo. Bueno, sí, bueno, un éxito humilde, está bien, ¿no? Que te conozca la profesión, ¿no? Sobre todo, lo valora mucho. Luego ya vas valorando más que te conozca cualquiera, ¿no? Al final. Esto creo que va un poco así, ¿no? Que de repente un autor al que admiras acabe siendo amigo tuyo, una cosa alucinante. Pero luego también dices, joder, es que yo quiero que me lean, no sé, una persona que trabaja en una pescadería en Asturias. Eso también hace mucha ilusión. Y tanto. Y sí, y aquella vez, o sea, no sé, era un cómic que en realidad no era una historia, o sea, era como una recopilación de pequeñas historietas sobre un personaje que, bueno, eh, que era yo muy maquillado y que le había metido, como hace siempre, la primera hora, que es meter todo lo que quieres por si no vuelves a hacer nada más. Y salió aquello y de repente la nominación, autorrevelación, el primero y pumba, ¿no? Y, pues fue un recuerdo, la verdad, que precioso de eso. Además, tú, Lorenzo, eres autodidacta. ¿Cuáles son o cuáles eran en aquel momento tus influencias? Bueno, había muchas. A mí siempre me gustaron, no sé, tenía cerca, pues yo qué sé, en casa por el periódico y tal, a los humoristas gráficos. Y hasta recuerdo que por aquella época, en los 90 había un programa en la tele donde salían, que lo presentaba José Luis Pol. Y allí estaban Mingote y Forges era muy famoso. Era habitual verlo en la tele. No sé, Chumi Chumes, gente así, ¿no? Eh, yo admiraba a esta gente, era como, ostras, me quedaba mirando la tira del periódico horas, no entendía el chiste, pero me daba igual, me reía igual y me fascinaba el dibujo. Y luego poco a poco, bueno, pues con todo el mundo creo, ¿no? Mortadelo siempre estaba en casa y Asterix me gustaba mucho, empecé a coleccionarlo en kiosco, era como una obsesión. Y siempre que pasaba por delante de una librería, un kiosco, intentaba engañar a alguien de mi familia para que me comprara uno de los caros, pero López. O sea, al principio fue todo eso lo que me gustó. Y luego empecé a tirar para atrás. Dije, ¿de dónde viene esto? Y, y descubrí la Codorniz, descubrí que existía una revista llamada La Codorniz. Y ahí descubrí a Tono, Miura y pues, esa generación. Y quedé fascinado. Y claro, de ahí ya vas saltando los americanos y a todo lo que va llegando. El underground me pilló también, y eso era una parte importante, porque mientras estabas consumiendo esto, claro, ya pasabas a tener 14 años, 15, entonces ya leías Odio de Peter Bagge o Daniel Close, que era como lo alternativo, ¿no? Como el underground y lo más sucio, ¿no? En aquella época. Y bueno, como adolescente, pues esas cosas te hacen mucha gracia, ¿no? Y toda esa mezcla fue lo que me dio a mí mucha vida. Ujú. Como autor que ya llevas unos años en la industria, ¿cómo valoras que existan certámenes como el de Cornellá que de alguna forma no solamente reconocen autores ya consagrados, sino que dan oportunidades a mucha gente joven que tiene el mundo del cómic simplemente como hobby o gente que incluso en un futuro le gustaría poder dedicarse a ello profesionalmente? Qué maravilloso. Eso hay que potenciarlo siempre porque nunca se sabe a qué distancia está.
el siguiente premio nacional. Igual simplemente a un taller o a una exposición. Y eso es muy valioso. De hecho, que se genere todo eso tiene un valor incalculable, que no siempre se aprecia como debiera, ¿no? Porque no sabes lo que eso te va a devolver y puede ser, como digo, ¿no? Una cosa, cuando se hace ese tipo de actividades o de premios, lo que haces es confluir a gente muy diferente, con ideas muy diferentes, de edades muy diferentes, sobre todo si hay gente joven que tiene un poco más impulso y todavía no están en la queja y entonces eso genera, no sé, como mucho entusiasmo y estímulos. Y de ahí puede salir, ya digo, pues Anela Sierra, que acaba de ganar el Premio Nacional. Pues igual, sin ese tipo de cosas, que se cruza una chavala, un chaval, y dice, me gusta dibujar, pero no he probado con voy a intentarlo, pues eso puede ser el siguiente premio nacional, que luego además va a publicar en Francia, que luego tal. Eso se va tejiendo y ya digo, es un valor que hay que darle mucha importancia, mucha más importancia, y ayudar a que eso ocurra. ¿Y qué mensaje lanzarías, ¿no?, a todos los jóvenes que se presentan al concurso y que pretenden dedicarse en un futuro a este mundo? ¿Qué recomendación o qué consejo les podrías dar tú? Me voy a centrar en lo artístico porque en las circunstancias logísticas, pues a lo mejor se desaniman, pero no, broma. Pero no, bueno, a ver, está bien decirlo, ¿no? Que trabajar duro y aún así es difícil ser artista, muy complicado. Nada te garantiza que vayas a ser, pues eso, no sé, Paco Roca. Pero, pero es bueno tener, muy bueno leer muchos tebeos. O sea, eso es importante. O sea, leer un montón, no, sin parar, todo el rato. Te veo y no te veo. Yo, antes, cuando me has preguntado por mis referencias, solo te he mencionado digamos, del cómic, ¿no? Pero tengo un montón de referencias literarias o cinematográficas. Y, y a mí me parece que se nota cuando una persona ha leído mucho. No quiero decir que se formen primero y luego. Da igual, o sea, es más, al contrario, o sea, mientras te estás empapando y leyendo un montón, no pares de dibujar. Dibuja todos los días y incluso haz un fanzine, pero no pienses que el fanzine es un libro. Cualquier cosa y la grapas. Eh, hay que terminarlo y se corrige en el siguiente. Y así todo el rato. Eh, eso creo que es lo mejor que he podido hacer yo y lo que veo en mi entorno, en compañeros y compañeras, es tener ese compromiso. Tu compromiso, si quieres ser autor de cómics, es leer y hacer cómics. Y cuando se te da la oportunidad, recomendarlos y decir lo bueno que son y no lo malo que es esto o que esta cosa que ha pasado, tal, dejarse de polémicas y recomendar. Oye, no había leído nunca Los Pitufos porque me parecía una cosa ahí como infantil y antigua. De repente los he descubierto y me parece un tema maravilloso. Pues eso genera lectores y autores. Muy bien, pues con esta recomendación nos quedamos. Hoy te agradecemos, Lorenzo Montatore, autor del cartel de la Mostra del Còmic de Ciutat de Cornellà del 2025. Gracias por atendernos y poder hablar con nosotros. Gracias a vosotros.